Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, la Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando abrimos la Biblia, nos damos cuenta que los grandes planes de Dios, las grandes promesas del Señor se hallan en ella, en las Sagradas Escrituras. Todo lo que Dios quiere decirle al hombre están en la Biblia. Ese es el libro de Dios. Pero también en la Biblia se encuentran las actitudes que Dios espera de nosotros. ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos? ¿Cómo quiere Dios que sea nuestra ética? ¿Cómo quiere Dios que sea nuestro comportamiento? ¿Dónde encontramos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? En la Biblia, la palabra de Dios. Si es así, que todos los planes de Dios, las promesas de Dios y las actitudes que Dios espera de nosotros están en la Biblia, entonces tenemos que deducir, por lógica, necesitamos leer la Biblia. Es una necesidad leerla, estudiarla, meditarla y obedecerla. No se olvide de esas cuatro cosas, de esos 4 puntos. Necesitamos leerla. Bueno, si usted no sabe leer, hoy tenemos grandes recursos, ¿sabe? Tenemos la Biblia en audio. Y si usted tiene un teléfono inteligente, vaya al internet en su teléfono y ahí busque la Biblia. Ahí está en audio, sí. Y hay muchas versiones también en la Biblia. Hay que leerla o escucharla, pero también hay que estudiarla. Hay que meditarla, hay que repasarla y hay que obedecerla. Entonces vamos a saber los planes de Dios, las promesas de Dios y también qué actitudes Él espera de parte de nosotros. Yendo un poquito más adelante, vamos a ver nuestro gran ejemplo, que es Jesucristo. ¿Qué nos dice Jesucristo de la Biblia? Pues Jesucristo lo que dice es que la Biblia es la verdad. En Juan 17:17 se registran sus palabras. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una vez más. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La versión en lenguaje actual lo traduce así. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente. Eso es lo que pidió Cristo según la versión en lenguaje actual. Tu mensaje es la verdad, Padre Santo. Haz que al escucharlo, haz que cuando mis hijos escuchen tu mensaje, ellos se entreguen totalmente a ti. Qué interesante. Cuando escuchamos atentamente la verdad a través de la Biblia, entonces se espera que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. Se parece a lo que dice en Reina Valera, ¿verdad? Santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Hazlos sanos o hazlos santos en tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Esa es la traducción, Nueva Traducción Viviente. Ahora, después de hablarles de Cristo, les presento a 2 de los maestros, los apóstoles que más se mencionan en la Biblia, como ser Pablo y Pedro. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro. ¿Qué enseñaron ellos acerca de la Biblia? Pues bien, Pablo y Pedro enseñaron que la Biblia Dios la dio por inspiración. Voy a leer 2 Timoteo 3:16, que ya lo leí al principio. Toda la Escritura, oiga bien, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, o sea, para causar conmoción dentro de la vida. Es algo así como amonestar, casi es como regañar, pero con amor. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Y que especialmente aquí dice que la dio por inspiración, que es el punto.
Ahora, veamos lo que dice Pedro, 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo y Pedro nos dicen que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. ¿Y eso qué es? ¿Qué es la inspiración? Pues el concepto de inspiración es que la inspiración es la influencia especial que el Espíritu Santo le dio a estos escritores de la Biblia para que pudieran, valga la redundancia, escribir la palabra de Dios. Es la influencia del Espíritu Santo en guiar a ciertas personas a que hablaran y a que escribieran lo que Dios quería comunicar a otras personas. La guía del Señor por su Espíritu. Pero esa guianza del Espíritu Santo para que los hombres escribieran y que usaran su personalidad, no anula la actividad individual, no anulan su estilo, no anulan su personalidad, vuelvo a decir. Sino que Dios usa la personalidad y usa de manera especial a estas personas por la influencia del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo en los escritos sagrados Dios usa la personalidad del hombre, usa su estilo. Y usted sabrá que la Biblia tiene, yo creo que tiene más de 40 autores. Y tiene como unos 1500, 1600 años del periodo en el cual se escribió. O sea que los primeros escritores no conocieron a los otros. Y de pronto algunos ni sabían que esa palabra que estaban escribiendo ellos estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es un milagro. Ahora, avanzando un poquito más, la Biblia es importante que la leamos, la estudiemos, la meditemos y la obedezcamos, porque la Biblia hace por el cristiano muchas cosas. Entre otras, dice aquí Pablo, los versículos que leímos, o mejor dicho, en el capítulo 3 y verso 15 de 2 Timoteo, nos va a decir que la Biblia hace a las personas sabias para la salvación. Leo, le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ahí está, por la fe que es en Cristo Jesús. La versión en lenguaje actual traduce este versículo así: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Bien, entonces Jesucristo es el maestro por excelencia. Él es el maestro. La Biblia es el único libro que enseña acerca de Jesucristo. La Biblia es el único libro que registra lo que Jesucristo enseñó. Ella tiene las enseñanzas de Jesucristo. Todas las enseñanzas de Jesucristo que se pudieron recabar están en la palabra de Dios. Entonces aquí cuando dice que los hace sabios para la salvación, lo que está diciendo es que la Biblia es el libro que nos enseña cómo ser salvos y cómo seguir siendo salvos y cómo ser discípulos verdaderos de Jesucristo, cómo reflejar el carácter de Cristo. Dice aquí que es útil para redarguir, es decir, convence de pecados la palabra de Dios. Nos hace ver lo errado, lo equivocado que podemos estar en el camino y también nos enseña la senda correcta que debemos de andar. Como dijera el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí dice que la Biblia es útil para corregir. Es decir, que la Biblia nos instruye en justicia. Es decir, que nos prepara, dice, para toda buena obra. De manera que cuando dice que nos prepara para toda buena obra, cuando se refiere a justicia, se refiere a nuestras relaciones con las demás personas. Entonces, quiere decir que somos salvos, pero somos salvos para servir. Dios no quiere darnos una salvación egoísta. Dios quiere que sirvamos en su obra. Dios quiere que le sirvamos a Él. La otra cosa que dice la Biblia que ella hace por el cristiano es que lo limpia. Versículo 3 del capítulo 15 de Juan. Juan 15:3 dice:
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Entonces quiere decir que el acercamiento a la palabra de Dios, eso de leerla, de estudiarla, de meditarla, de obedecerla, nos ayuda a conservarnos puros. ¿Por qué? Porque ella nos instruye, pues. Y como ella es viva, al aprenderla, ella nos redarguye. Y también dice la Biblia que la Biblia sobreedifica y le da herencia al cristiano con los santificados. Ese amoroso mensaje es el que nos puede ayudar a ser cada día mejores personas. Si se obedece al Señor, si se obedece a la palabra, Dios va a cumplir las promesas que ha hecho a todos los que Él ha elegido para que sean su pueblo. Aquí creo que caben dos frases, dos expresiones de dos de los más importantes presidentes de los Estados Unidos. Abraham Lincoln, por ejemplo, él dijo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Qué importantes las palabras. Es don Abraham Lincoln, uno de esos hombres que en la nación americana se le festeja, se le reconoce y se le ha apartado un día para celebrarle, el Día de los Presidentes, y que el otro presidente es George Washington, el que se le dice que es el padre de esta nación. George Washington también hace su aporte en cuanto a la Biblia. Y él dice: es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y la Biblia. Lo repito, palabras de Washington. Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. Interesante, ¿verdad? Ahora voy a pasar a dejarle algunas enseñanzas que Juan el apóstol o Juan el evangelista nos deja respecto a la Biblia. Primero, dice que Jesús la guardó. Jesús la obedeció. En Juan 8:55 dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Guardo su palabra, quiere decir obedezco su palabra, observo su palabra. Jesucristo entonces la guardó. Y recuerde que Él es nuestro máximo ejemplo, nuestro maestro. Segundo, dice Juan que la palabra de Dios no haya cabida en muchas personas. Juan 8:37 se lee: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Una persona puede ser grandemente religiosa, pero si la palabra de Dios no haya cabida en sus vidas, pues serán muy religiosos, pero no cristianos, pero no personas santas, no personas calificadas por Dios para que estén con Dios. Tercero, dice Juan que el que es de Dios obedece la palabra. ¿Qué característica es esa? ¿Qué identificación? Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando habla aquí de oírla, se está refiriendo a obedecerla. Dice aquí que algo que identifica al cristiano es que obedece la palabra de Dios. Yo me he dado cuenta con los años que tengo de estar ministrando la palabra, que hay muchas personas, a veces religiosas en las congregaciones, que aunque oigan los mensajes que escuchen, siguen viviendo la misma vida, siguen viviendo los mismos descarríos, siguen viviendo los mismos malos hábitos. ¿Por qué razón? Quizá porque no son de Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo dice usted, pastor? Porque aquí dice que el que es de Dios se identifica porque obedece la palabra. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Obedece, quiere decir. Pero ustedes no las oyen porque no son de Dios. Ustedes no la obedecen porque no son de Dios. Y luego dice la Biblia, dice Juan, que el verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra de Dios. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son verdaderamente los discípulos de Cristo? Aquellos que permanecen en la palabra. Aquellos que
viven de acuerdo a la palabra de Dios. Como dice el profeta Isaías, que Dios oye a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Así que el verdadero discípulo se identifica porque permanece en la palabra. Pero Juan va un poco más allá. En el capítulo 8, verso 31 dice que quien obedece la palabra de Dios evita la muerte espiritual. Muerte quiere decir quedar separado uno de Dios. Evita la separación espiritual. Dice en Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca será destruido, nunca será condenado. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Le parece interesante? Sí. Cuando alguien obedece la palabra, evita la muerte espiritual, evita ser condenado. Y luego en Juan 14 y verso 23 dice que el que ama a Dios obedece la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí dice que la persona que ama al Señor se identifica porque guarda la palabra, porque es obediente pues a los mandamientos del Señor, obediente a la palabra. El que no obedece la palabra, pues entonces es que no le ama. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Cristo en otra ocasión. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios, dice Juan, que se escribió para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida eterna. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice aquí que la palabra de Dios fue escrita para que creyendo en Jesús, como el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre. También la palabra de Dios, ya saliéndonos de Juan y yendo a lo que dice Pablo en Efesios 6, verso 17, dice que hay un arma con la cual poder destruir a Satanás, el diablo, y es la Biblia, es la palabra de Dios. Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La versión lenguaje actual traduce, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues bueno, la Biblia dice que Jesucristo tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con esa palabra derrotó al diablo allá en el desierto, en la tentación. En Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el versículo 7, en el versículo 10, vuelve a repetir esa expresión. Escrito está también, escrito está. Así que, si nosotros no queremos caer en el pecado, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Como dice en el Salmo 119, 11. Dice ahí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, finalmente démosle un poco de aplicación a todo lo que he dicho. Yo quisiera que la verdad de la Biblia sea de especial ayuda para usted como para mí, y que eso sea todos los días. El cristiano debe leer, estudiar, meditar y obedecer la Biblia todos los días. Eso es lo que usted necesita hacer y eso es lo que yo necesito hacer. ¿Cómo hacerlo? Pues hay que hacer planes definidos. Hay que trazar planes, hay que diseñar planes para leer la Biblia. Por ejemplo, puede usted formarse el hábito de leer y estudiar la Biblia todos los días. Tal vez leyendo 3 capítulos diarios y 5 el domingo, se lee la Biblia en un año. O también se puede leer alternadamente, leer capítulos del Antiguo y capítulos del Nuevo. Un capítulo del Antiguo, un capítulo del Nuevo Testamento. O también se puede leer de forma clasificada. Por ejemplo, decir, yo voy a leer las epístolas. Después dice, voy a leer los libros proféticos, o voy a leer todos los proverbios, voy a leer los profetas, los salmos. O voy a leer un libro completo a la vez. Hay libros que se prestan para eso y otros que no, porque son muy largos, pero hay otros que son muy cortos. Y también otro plan, como le dije hace un rato, es oír la Biblia, oírla. Ahora se vende la Biblia en audio, o como le dije, en el internet, en el teléfono inteligente. Usted puede encontrar la Biblia en audio y
Mientras va manejando su vehículo, si usted maneja, usted pone sus audífonos y ahí mientras maneja, usted puede escuchar capítulos y capítulos de la Biblia. O cuando se va a acostar, en vez de ponerse a ver la televisión, a ver programas que no le edifican, mejor escuchar la Biblia. O si usted es un campesino que va en su caballo, pues ahí lleva los audífonos puestos también. O cuando está trabajando, yo no sé. Pero la cosa es hacer planes. O puede usar también los planes. Hay Biblias que traen planes de estudio. Cómo estudiar cada día. Ya viene marcado para cada día la porción que se le va a leer, que se va a leer. La cosa es querer hacerlo. Por ahí dicen que querer es poder. Hay que iniciar por aprender el índice de la Biblia, cómo está la Biblia, para que cuando usted quiera encontrar una cita, usted la encuentre fácilmente. El versículo para memorizar de esta clase es 2 Timoteo 3, 16 y 17. Repítalo conmigo. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una vez más, repita conmigo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. La última vez. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le deseo entonces grandes éxitos en su vida espiritual. ¿Cómo? Leyendo, oyendo, estudiando, meditando y obedeciendo la palabra de Dios, la Biblia, y hacerlo todos los días. Busque la manera de prepararse espiritualmente. La Biblia es la palabra de Dios. Ella nos muestra los planes de Dios para nosotros, las grandes promesas, pero también las grandes actitudes que espera de nosotros, que con el favor de Dios lo podemos lograr. Éxitos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus grandes promesas que tienes para con nosotros. Y gracias también por las grandes enseñanzas que nos muestran cuál es tu voluntad. Ahora, también ayúdanos para poder descubrir las actitudes que tú quieres de nosotros y a observarlas. Y yo sé que con tu ayuda lo podemos lograr. Gracias, Padre. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.
Farewell.